división judicial de la herencia que nos quedaba de la clase anterior. Voy a hacer esto mayor aquí. Vale, habíamos visto en la clase o en la preparación anterior las primeras partes del trámite de toda la partición de la herencia o división judicial de la herencia. Vimos en primer lugar que comienza con la solicitud. Vimos que no lo llamaba escrito, sino solicitud, aunque tenía la misma forma, estuvimos hablando de eso. Vimos quiénes lo pueden hacer. Vimos también el detalle de que la declaración de herederos, que es otro trámite diferente al de liquidar judicialmente una herencia, pero se puede hacer si hay acuerdo entre ellos y no hay ningún problema ni ninguna interpretación rara ante notario, una escritura de declaración de herederos, con lo cual nos ahorramos muchos problemas de todo esto. Y vimos la posibilidad de que si no hay ninguna herencia, ningún problema entre los herederos y sucesores, no hay por qué acudir al juzgado a dividir la herencia, sino que esto se realizaba cuando existía algún problema, alguno de los herederos no está conforme con la herencia, entonces sí que acudimos a partirla judicialmente ante el tribunal competente. Bueno, vimos que a esta solicitud se le acompañan una serie de documentos, entre ellos acreditar el fallecimiento del causante, vimos el concepto de causante, y acreditar también mediante los documentos necesarios la condición de heredero de cada uno de los intervinientes. El escrito por el que se solicita firmado necesariamente por abogado y procurador, y la competencia vimos que acudíamos al fuero general, pusimos el artículo 52.4, que es de la parte general de la ley, donde acudimos al lugar del fallecimiento, el último domicilio que tuviera el causante, y si no, o alternativamente, ¿verdad? Porque es a elección de quien pone la demanda, que es la solicitud, el lugar donde estuvieran la mayoría de sus bienes, ¿vale? Las dos posibilidades a elección del demandante. Eso es lo que llamamos el fuero de competencia. Esa sería la solicitud, se presenta ante decanato, se reparte al juzgado competente y vimos el detalle de que sí, los acreedores de la herencia, ¿verdad? Esos acreedores que siempre están pululando por ahí y que tienen cierta intervención. Recuerden que lo hemos visto en varios artículos, lo vimos al principio del procedimiento, lo vimos también en el artículo 700, o lo vamos a repasar ahora, en el artículo 788, donde se les reserva no solo cierta intervención, sino también determinadas posibilidades, no de vetar en la práctica de la división de la herencia, pero sí de garantizarse su cobro, ¿no? Su crédito. Y bueno, pues a estos los distinguíamos entre si son acreedores de la herencia reconocidos, bien sea por el testamento que hubiera hecho el causante o los coherederos, y también aquellos que traen un título ejecutivo. Aquí no hace falta recordar que hablamos de un título judicial obtenido, ¿no? O no judicial, pero que conste, según el artículo 517 de nuestra ley, cuáles son los títulos ejecutivos, judiciales o no judiciales, ¿verdad? Que esté en escritura, que sea una póliza de préstamo, en fin, alguna de esos documentos fehacientes que recogen una deuda. Bueno, en cualquiera de las tres posibilidades, testamento, reconocido por los coherederos, podrán participar de esa manera durante el procedimiento, oponiéndose a partir, no a que no se haga la partición, que es distinto, pero sí a que primero se les pague o bien se les preste garantía, se les afiance su crédito, ¿vale? Y todo ello antes de la adjudicación. Precisamente el artículo 788 veremos que se refiere a esa adjudicación y también se les reconoce ahí cierto derecho de intervención. Bueno, por otro lado estaban los acreedores que no son de la herencia, no son del causante o de la masa hereditaria, sino de los propios coherederos. Ya explicamos el otro día que esas personas, esos acreedores, están esperando a que el sobrino cobre la herencia para, a su vez, cobrarse la deuda que tienen con el sobrino, por ejemplo, o con el hijo del padre fallecido. Bien, la intervención de estos es más reducida y solamente pueden intervenir para evitar un fraude o que se pongan de acuerdo maliciosamente para que a este heredero pues no le paguen ya su herencia, la camufle, la reciba de otra manera y puedan evitar el pago de esa deuda que tienen a su vez los herederos con un tercero. Bien, respecto a estos dos conceptos y este articulado, vamos a simplemente dejarlo definido, aunque luego veamos un poco, sobre todo el inventario, que sí que lo vamos a estudiar bien. La intervención del caudal hereditario y la administración son dos cuestiones
que la ley regula, regula el proceso y regula las especialidades que se dan, pero no siempre se tiene que producir. De hecho, el inventario, la formación de un inventario también es una cosa que se realiza en ausencia de acuerdo o en ausencia de que se establezca el inventario por un testamento o en otra disposición. Es decir, que no haya discordia con qué bienes y qué deudas integran ese inventario. ¿Vale? Son, como digo, si quieren definirlo así, partes del procedimiento o no llegan a ser incidentes, porque la ley no lo regula como incidente, pero sí son partes unitarias de ese procedimiento que se pueden producir o no, y que realmente en la mayoría de casos lo que se refiere a la intervención del caudal en los procedimientos que solemos tener no se produce, porque conlleva un gasto a lo mejor o nombrar una administración, determinadas medidas que luego cuesta un dinero quitarlas, depósito, administración, etcétera, y siempre que se pueden evitar, se evitan, ¿vale? Por eso estos artículos 790, 93, aunque la ley los define, pues bueno, los veremos, pero tampoco tanto. De hecho, las preguntas sobre eso son 3 o 4 contadas que nos han solido caer muy de vez en cuando. En la formación de inventario, que puede producirse o no, y además puede realizarse junto con en el mismo escrito de solicitud de partición de herencia, de división judicial, o antes o no hacerse y vernos después con el tema de que hay que formar inventario primero, porque creíamos que era un inventario pacífico y de repente surge la necesidad de incluir o excluir bienes o deudas. Bueno, este sí que lo veremos, artículo 74. La ley empieza todo el trámite del proceso refiriéndose a estas dos circunstancias. Se acordará siempre y cuando se hubiera solicitado o fuera procedente. Con lo cual, si tenemos un escrito de solicitud que lo primero que nos pide es partición judicial, división judicial de la herencia con intervención del caudal o con formación de inventario, sí serán trámites que se acordarán previamente. Si solamente nos pide la división judicial de la herencia, nosotros empezaremos a caminar con los trámites que empezamos a ver el otro día. Es decir, antes de entrar en estos conceptos que añadimos hoy, la Junta de Herederos, con la finalidad que tenemos de designar contador partidor y peritos, y las posibilidades de terminar esto, ¿vale? Entrega de la documentación, cuaderno particional, que ahora veremos. Durante la tramitación de este proceso, de este procedimiento, nos vamos a encontrar en varias ocasiones con algunos conceptos que debemos tener claros. No solo claros en el concepto, es decir, la definición, a qué se refiere cuando nos habla de inventario, avalúo, liquidación del caudal, división y adjudicación de bienes o cuaderno particional, sino también que suelen ser las preguntas más sencillas, pero también más difíciles si no las tenemos claro. ¿Quién lo realiza? ¿Qué posibilidades de oponerme tengo? Y finalmente, ¿qué efecto tiene en el procedimiento? Me refiero a estas 4 cuestiones que son bastante sencillas si nos las imaginamos y que nos van a servir ya para todo el trámite. Miren, el inventario en lo que se refiere a la partición judicial de herencia, siempre hablaremos, inventario siempre va a ser una relación de bienes. Cuando ustedes están en un almacén trabajando y le mandan a hacer inventario, ¿verdad que hay que coger papel y lápiz y poner una relación de cajas verdes, tantas, material de oficina, no sé cuánto, esto, lo que sea? En eso consiste un inventario cualquiera. A los efectos de una división judicial de herencia será la relación de bienes en general, ¿vale? Incluyendo todo tipo de bienes, que forman el caudal hereditario, la masa hereditaria o el también llamado caudal partible. Esa masa de bienes, así en abstracto, en conjunto, que tenía la persona fallecida, el causante, el finado, ¿verdad? Todos esos términos son sinónimos. Bien, pues haremos ese esfuerzo de relacionar bienes antes de presentar la demanda. Eso es lo ideal, tener ya un inventario definido, con lo cual me ahorro la primera parte de un procedimiento que sería formar ese inventario. Cuando no lo puedas hacer porque no sepa cuáles son los bienes, cuando no lo pueda hacer porque los demás herederos no estén de acuerdo en esa deuda sí, esa deuda no, esa finca sí o esa finca no, o aquel dinero de la cuenta sí pero no todo, o hay falta no sé qué, ¿vale? Incluir o excluir bienes cuando no sea posible porque no se conocen o porque no hay acuerdo, entonces es cuando se solicita la formación de inventario, pues como trámite destinado a obtener esa relación conjunta de bienes, ¿vale? Lo ideal, claro, es que se haga antes de entrar a las fases del proceso de partición de herencia. En segundo lugar, nos encontramos con el avalúo. El avalúo,
a lo largo de la ley lo hemos estudiado en distintos procedimientos. Cuando veíamos una subasta hipotecaria, avalúo era, perdón, hipotecaria no, que no tiene, una subasta judicial donde conseguimos embargar un inmueble y sacarlo a subasta, había un momento en el que el secretario judicial, el letrado, valoraba o formulaba el avalúo, artículo 666, ¿verdad? Lo hemos visto en algún otro sitio más, pero a los efectos del proceso judicial que tenemos ahora de partir una herencia, lo que nos interesa es que esa relación de bienes del causante, ese inventario, en un momento muy concreto y por una persona muy concreta se va a evaluar. Y puede ser a evaluar, a valorar en dinero, ¿vale? A darle un valor a cada uno de los bienes inmuebles, cosas, joyas, cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Digo una persona, pero ya vimos, no sé si, no recuerdo si llegamos hasta ese momento, veremos que en la Junta se nombran los llamados peritos judiciales y que podríamos designar hasta un máximo de 1 por cada tipo de bien. 3 fincas, 2 vehículos, un barco, pues nombramos un perito para cada tipo de bien. Acciones y participaciones en bolsa o una empresa que tenga varias cosas, un perito para cada uno de los tipos de bien, para cada tipo de bien. Esas personas realizan sus informes de valoración y tendremos lo que es el avalúo. La suma de todos esos tipos de bienes, de esos informes, será el caudal, el activo del caudal hereditario o de la masa hereditaria. Otro concepto importante, liquidación del caudal. La liquidación ya supone una operación muy sencilla, restarle a esa masa activa el valor en dinero de todas las deudas o cargas que puedan tener por los acreedores reconocidos, por los embargos que pudiera tener, por las hipotecas o préstamos o deuda en general que exista sobre bienes muebles o inmuebles y resultado de todo eso va a salir un valor conjunto y global en positivo o en negativo. Cuando surge en negativo esta liquidación de caudal, nos encontramos ante las figuras de la renuncia de la herencia. Los herederos no quieren el resultado porque no es más que deuda. Si aceptan esa herencia, se van a quedar pagando lo que dejó su padre a deber y nada en positivo porque ha sido un resultado, una liquidación negativa. La masa de bienes no da para cubrir las deudas, ¿vale? Y el otro concepto que surge es la aceptación a beneficio de inventario como una garantía, un escudo para el heredero, el sucesor, en el sentido de que solo cuando exista un caudal positivo, una liquidación positiva, es cuando yo aceptaré el resultado, aceptaré lo que quede después de descontar toda la deuda, ¿vale? Bueno, importante de esta liquidación del caudal o liquidación simplemente, quién la realiza, dónde la realiza y si cabe oposición o no, que lo veremos a continuación. La va a realizar el llamado contador partidor en sus operaciones particionales, lo hará simplemente partiendo del avalúo de los peritos, de la constancia o no de deudas con esa operación de liquidación, convirtiendo bienes inmuebles en dinero para poder luego llegar a un resultado global económico en tantos miles de euros o lo que sea, ¿vale? Yo como soy positivo siempre les voy a hablar de una herencia con resultado positivo porque no tenemos que ir más allá nosotros, ¿vale? El resultante es lo que vamos a dividir y adjudicar y son los últimos conceptos que nos quedan. ¿Quién hace la liquidación? El contador partidor. Ya veremos los medios y formas, ya les adelanto que sí que cabe una oposición, el letrado en un momento dará traslado de esas operaciones y podremos oponernos si no estamos de acuerdo. La división y adjudicación también las plantea o las realiza el contador partidor. Si bien el poner en posesión, que formaría parte de esta adjudicación, el poner en posesión ya es una cuestión del tribunal, ya es una cuestión del letrado de la administración responsable del procedimiento. Ahora, lo que se adjudica a cada uno lo va a ir determinando en las operaciones particionales el propio contador partidor. A este heredero le corresponde tal, que suma su porcentaje o su valor total, ¿no? Bueno, en definitiva, división y adjudicación se definen como el reparto final de los bienes que restaran, ¿vale? En esa herencia con liquidación positiva para reparto entre los herederos. Sobre toda esta cuestión, si existe testamento, se va a tener que tener en cuenta las normas que haya puesto el testador. En cuanto a aquello que definíamos el otro día, legítima estricta de los sucesores, tercio de mejora,
tercio de libre disposición, si concurre con el viudo o la viuda, ¿verdad? El cónyuge que queda vivo, el usufructo se tiene que respetar, en fin, esas normitas que a nosotros no nos afectan en el examen para nada, pero es bueno saber que, oye, si existe un testamento, hay que respetar esas normas en la medida de lo posible. Bien, el último concepto que quiero ver antes de entrar en toda la materia, aunque ya lo vimos allí, la otra clase, el cuaderno particional. Cuaderno particional equivale al documento que elabora el contador partidor y que recoge estas operaciones. No quiere decir que las practique él todas. Ya hemos visto que el inventario es aparte, pero va a constar en el cuaderno particional, que el avalúo lo hacen los peritos, pero va a constar en el cuaderno particional, que la liquidación sí la hace el contador en el cuaderno particional y que la división y adjudicación, salvo la puesta en posesión, también la hace el contador partidor y también va a constar en ese cuaderno particional, que no es más que un documento con forma pues de informe real o de escrito presentado. Yo, el contador partidor fulanito de tal, abogado colegiado número no sé qué, realizo las siguientes operaciones divisorias. Recoge, como digo, inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación. Todas esas las vamos a tener en un conjunto y se presenta en el plazo que estuvimos viendo el otro día ante el juzgado. ¿Quién se acuerda el plazo que tiene el contador partidor para presentar esas operaciones particionales, esas operaciones divisorias, antes de que pase a la siguiente diapositiva? ¿Alguien rápido ahí? A ver. Bueno, aquí no está todavía. Sigue la pregunta en juego. ¿Qué plazo tiene el contador para presentar su cuaderno particional? Bueno, les dijimos que las distintas fases de la división judicial de herencia, que las habíamos dividido o subdividido en la junta de coherederos, la valoración, la solicitud, perdón, la junta, como tercera fase o minifase, la entrega de documentación y la elaboración de esas operaciones particionales por el contador hasta la entrega del cuaderno particional al juzgado. Como cuarta subfase o cuarto trámite, la entrega directa de los bienes resultantes o del dinero resultante a los adjudicatarios, a cada uno de esos herederos. Y por último, una posibilidad de que en cualquier momento se alcanzara un acuerdo entre los sucesores actuantes y pudiéramos terminar con algún tipo de resolución vía acuerdo. Pues les dijimos que esas 4 fases, lo más sencillo para estudiarlo, aparte de verse los artículos y cualquier duda, pues comentarla o traerla, es ver qué preguntas son las que nos han podido caer, no solo en convocatorias pasadas, sino cuáles son las que sacaríamos de cada uno de esos artículos. Y así lo vamos entendiendo. Pues bueno, es la primera presentada y admitida la solicitud de división judicial de herencia. Se convoca mediante señalamiento de fecha y hora por parte del letrado de la administración. Ahí tenemos quién convoca. Pues la llamada junta de herederos a fin de designar un contador partidor. Aquí no entramos en que el inventario esté hecho, no esté hecho, qué pasa aquí, qué no pasa allí. Se supone que partimos de al menos una propuesta en la que existe un inventario, pero aquí no vamos a hablar de inventario, ¿vale? Nosotros vamos a convocar la junta, tenemos un plazo para señalar desde que lo hayamos admitido, la solicitud, ¿verdad? Convocará el letrado a los herederos que consten en la solicitud, a los legatarios de parte alícuota si existiera en esta herencia y al cónyuge superviviente o sobreviviente si es que también estuviera vivo, ¿vale? Si constara. Pues bueno, en esa convocatoria que se señalará dentro de los 10 días siguientes a la entrada de la solicitud en el juzgado y de la admisión. Digo de la admisión porque a veces como es una solicitud a la que hay que acompañar documentos, tiene que estar presentada con abogado y procurador, algunas de esas cuestiones formales tienen que subsanarse, pues porque no lo hayan presentado, porque el poder no esté bien, falte algún documento, falte completar algún heredero, etcétera, etcétera, y haya que subsanar. Desde esa admisión viene inmediatamente el señalamiento y normalmente sí se cumple este plazo de los 10 días siguientes. Bueno, nos habla la ley de cómo se hacen las citaciones. Esto es importante para auxilio sobre todo. Si están personados ya tenemos un procurador, no hay ningún problema. Y a los terceros, a los que podríamos llamar demandados, que suelen ser aquellos herederos que no ponen la solicitud, bien porque se sabe ya que van a estar en contra, bien porque están usando los bienes de la herencia y no les conviene
que se abra la herencia porque se va a dividir y adjudicar y van a perder el uso que fraudulentamente o simplemente por casualidad o por norma venían usando y han seguido haciendo uso. Seguro que conocen algún caso de estos, de varios herederos, pero uno de ellos es el que hace uso, pues porque fue el que quedó en la casa cuando murió la madre, el padre o lo que sea, y es el más reticente a partir judicialmente la herencia. Incluso algunos se niegan y se creen que han heredado toda la casa o que tienen algún derecho diferente. Bueno. Te contestó Rema el plazo ese que estabas preguntando, 2 meses. Sí, efectivamente. A lo mejor es que no llegamos hasta ahí el otro día, me parece a mí. Bueno, pues no pasa nada. 2 meses, efectivamente. Y esos 2 meses los contaremos desde que le entregamos la documentación para que hiciera el cuaderno particional. ¿Vale? Bueno, si están personados con procurador, si no, personalmente, y si no lo tenemos, el domicilio de estas personas, directamente edictos. Recordar que, lo dijimos el otro día, nos saltamos la posible averiguación domiciliaria y la ley nos permite ir directamente a los edictos. Esto da solución a aquellos familiares o parientes lejanos que deben concurrir a esta junta y que no viven ya en territorio nacional, no se sabe incluso nada de ellos, son descendientes de hermanos fallecidos. Recuerden que concurren por estirpes o en nombre de su familiar fallecido y son muy difíciles de localizar. La ley lo que intenta es que la herencia no quede perpetuamente ahí indivisa hasta que les dé la gana aparecer a esos herederos que a lo mejor nunca se enterarían. Vamos directamente a edictos, se salva así la defensa que ellos podrían realizar o su interés y continúa el procedimiento. También va a intervenir el Ministerio Fiscal. Ojo, aquí hubo una pequeña modificación que vimos el otro día. A los menores que no tengan representante legítimo y a los ausentes en paraderos desconocidos. Bien. Citaremos a los coherederos si están personados, a los acreedores, perdón, de los coherederos. El letrado presidirá esta junta. Estamos en el artículo 783. Una vez que llegue el día, pues bueno, concurrirán las partes. Dijimos que a esta convocatoria el que tiene procurador puede ir con su procurador, pero es presencial de las personas. Incluso creo recordar que se preguntó si era necesario que fuera con procurador y abogado en este trámite. Dijimos que en este trámite no, pero pueden hacerlo, ¿vale? Finalmente, esta junta termina con la propuesta o el nombramiento de contador partidor y para la valoración, para ese avalúo que tenemos que hacer de los distintos bienes, peritos, ¿vale? La ley nos lo marca así. Dice que si hay acuerdo, prevalece lo que los herederos digan en esa junta. Quiero designar a tal abogado. Debe ser abogado, especialista, etcétera. Y los peritos, no nombrar a más de uno por cada clase de bienes. Si no existe acuerdo, todo lo haremos por nombramiento por sorteo, tal y como dicen las normas generales de nombramiento de perito y con todas sus cuestiones de aceptación de cargo, provisión de fondos, etcétera, etcétera. Y obligatoriedad de emitir los informes. Nombramiento, aceptación de cargos de provisión y posibles recusaciones. Muy bien. El siguiente punto, el siguiente trámite que realizamos en el juzgado en este pequeño procedimiento es entregarle la documentación. Por un lado, al contador se le entrega físicamente para que realice las operaciones divisorias. Se supone que ya tenemos aquí la valoración de cada uno de los bienes entregada por los peritos. A los peritos se les entrega y se les da también plazo al aceptar el cargo, ¿verdad? Aquí le dábamos un plazo para el cumplimiento del encargo por las normas del 341. Bien. A los peritos se les pone a disposición toda la documentación y el procedimiento para que, con respecto a los bienes que ellos tengan que hacer, la casa, el coche, la finca, lo que sea, hagan su informe de valoración. Pues perfecto, todo eso lo hacen, lo entregan y el contador puede, muchas veces se pregunta esto en los juzgados, pero le doy el procedimiento y que se lo lleve a su casa. Eso nos produce un miedo terrible. No sé si alguien de los que estamos en los juzgados, no hay ningún problema. La ley que dice en el artículo 785, que sería el que estamos viendo ahora, elegidos el contador y los peritos, el secretario, el LAG, entregará los autos al primero, ¿a quién? Al perito, al contador, y a los segundos les pondrá a disposición pues todos los objetos, documentos necesarios para su pericia, necesarios para que se complete el inventario y esté valorado en dinero. Pero no hay ningún problema, lo pone el letrado, luego ya tendremos que hacer una diligencia de entrega. Comparece en el día de hoy el letrado don fulanito de tal, colegiado no sé qué, no sé cuánto, cuyas circunstancias
constan en autos, por ejemplo, o lo que sea, o a quien identifico mediante carnet profesional tal y tal, al objeto de hacerle entrega de los autos, división de herencia 27/2022, los cuales recoge para su entrega y cumplimiento en plazo, ¿no? Como lo quieran ya poner ustedes, de las operaciones divisorias. Se le requiere para que dentro del plazo de 2 meses, que ya está ya establecido o bien en junta o bien en una diligencia posterior, devuelva tanto las actuaciones como el cuaderno particional o las operaciones divisorias. Con esa diligencia de entrega ya estamos salvados y efectivamente estamos cubriendo lo que nos dice el artículo. Entregárselo, que se lo lleve para su casa y desde que sale del juzgado hasta que lo devuelve es responsabilidad de él la custodia, el mantenimiento, el no deterioro y todo lo que sea será responsabilidad de él. Normalmente los contadores son bastante cuidadosos y lo que va viene sin ningún daño. Alguna vez pues hay algún problema y entonces se monta el problema grave, ¿vale? Que desaparece, que faltan folios, que viene roto, que lo perdí, que me robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Suelen ser las menos. Yo no he tenido en judiciales de herencia nunca, ninguno. No sé si alguien ha tenido algo por ahí. Bueno, este articulito, el 785, que se refiere a esa entrega de documentación tanto al contador como a los peritos, refiere también que podrá fijarse un plazo al contador para las operaciones divisorias de ampliación, ¿vale? Si por alguna causa o algo no lo tienen esos meses y es justificable, se podrá por diligencia fijar un plazo, ¿vale? Bueno, en cuanto a cómo se practican estas operaciones divisorias, el artículo 786 ya nos habla, y lo acabamos de ver en los conceptos generales, una vez valorados todos los bienes, consiste en la liquidación, esa resta famosa del activo menos el pasivo, y la división del caudal. Al final nos va a quedar un caudal resultante, imaginemos, de 123.500 euros, ¿vale? Bueno, pues la división supone simplemente un paso más que se pone en ese documento aparte, verificada la liquidación en un importe de 100.000 euros, ¿vale? Siendo 5 los herederos, el caudal divisorio o dividido va a ser de 20.000 euros por cada uno. Ojo, eso no va a querer decir que luego en el reparto no haya algún acuerdo, no haya alguna disposición testamentaria en la que diga la casa pequeña tanto. Si se puede respetar, el contador deberá buscarse las vueltas para que la casa pequeña quede para fulanito dentro de su importe, compensando a los otros en tanto dinero, ¿verdad? Al final la cuestión es que los bienes por valor de, en este ejemplo, 20.000 para cada uno, porque son 5 y 100.000 es lo que ha quedado, se pueda materializar cumpliendo bien las normas generales o bien algunas normas que hubiera en la testamentaría, en el testamento. Bueno, hecho eso, que se hace siempre con compensación o con acuerdos o simplemente incluso vendiendo algunos, si el único bien es una casa, pues habría que venderlo y liquidar, entonces eso ya lleva mucho más tiempo, pero ya está presentada la valoración. ¿Dónde hemos tenido problemas? Pues hemos tenido problemas en cuestiones de existencia o no de bienes. Ahora vemos qué puede ocurrir ahí. O hemos tenido problemas en que cuando murió la persona, en su testamento puso la vivienda anexa o lo que fuera, o el solar va para mi hijo no sé quién, pero cuando fallece de verdad, lo que hay en ese solar es una casa de 2 pisos que está ocupando uno de los herederos y el otro no sé qué. Entonces, cuestiones de tiempo y lógicas que pueden ocurrir y no tenidas en cuenta en su momento son las que produce que testamentarías o particiones de herencia se dilaten mucho en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, la ley aparentemente da esa solución para todo, incluso cualquier cosa extra que pueda surgir en este sentido está abocada a salir de este procedimiento e ir a un declarativo donde se pueda solucionar, ¿vale? Bueno, el contador partidor va a tener que seguir un criterio base que le da el artículo 786, que es evitar que los bienes se dividan, evitar la indivisión, o sea, que grandes fincas queden sin dividir, como lo contrario, que haya una sola finca y se tenga que dividir en un montón de sitios y hacer un montón de escrituras de fincas resultantes. Esas son las famosas tiras. No sé si ustedes estarán al tanto de eso, que aquí es muy habitual en la... pues yo qué sé, en la parte norte, en la parte alta de montaña del sur y del norte se da mucho. Fulanito le quedó una tira, ¿verdad? Incluso
catastralmente o en los mapas se ve una tira de terreno muy estrechita pero muy larga. Pues bueno, pues eso procede de una división excesiva de las fincas, pero es que era la única forma. El padre dejó una finca grande para los 4 o 5 hijos y cada uno quería su finquita para seguir cultivando. Una tira, 2 tiras, 3 tiras, 4 tiras. Y se hacen tiras enormes desde lo alto de la montaña hasta la carretera, que es el único paso que existe. Esa imagen nos puede dar el concepto de excesiva división de fincas que se ha dado un montón en nuestra tierra. Bueno, aquí viene el plazo máximo, pregunta de examen, 2 meses desde el inicio, para que el contador partidor elabore el llamado cuaderno particional o realice las llamadas operaciones divisorias del artículo 786. A modo de resumen, tal y como dijimos al principio, el cuaderno particional o las operaciones, ese documento que presenta el abogado, el contador, debe recoger estas 3 cositas que acabamos de ver. Relación de bienes, el llamado caudal, avalúo o valoración realizada por los peritos, liquidación, división y adjudicación. Esta adjudicación no es la puesta en posesión. Tenemos un artículo específico para ello. Antes de poner en posesión a los herederos o a los sucesores de su patrimonio resultante, del patrimonio que les ha sido adjudicado, tenemos que aprobar estas operaciones particionales y ver qué pasa con los posibles acreedores que tuvieran intervención, ¿vale? Que es la parte final de este proceso. Bueno, una vez presentado este cuaderno particional por el contador partidor, lo que procede es su aprobación definitiva, que ya les adelanto va a ser por decreto del letrado de la administración. Atlante tiene un buen decreto, una buena plantilla. Atlante es el programa de gestión que tenemos nosotros. Tiene una buena plantilla para esta cuestión, aprobación de las operaciones divisorias, y solo quedaría esta entrega de bienes, entendida como puesta en posesión. Ahora veremos qué significa esto de la protocolización, pero antes de que el cuaderno particional se convierta en definitivo, antes de que se aprueben por decreto las operaciones divisorias, cabe una oposición, que es lo que nos quedaba antes por ver. Cabe que alguna de las partes no esté de acuerdo pues con alguna o con todas las operaciones realizadas. Bien en cuanto al avalúo, habrá que impugnar esos informes de valoración. Bien en cuanto a la liquidación que haya hecho el abogado. Oiga, usted incluyó aquí una deuda que no es de mi padre, esto ya está pagado, o mire, no existe, o esto era de mi padre y de mi tío, tiene usted que computar la mitad y quitársela a este, en fin, cuestiones así. O bien no está de acuerdo con la liquidación y con la propuesta de adjudicación que hace. No, porque mire, mi padre quería para mí la bodega y usted no me está poniendo aquí la bodega. Yo quiero compensar a este señor y tal, a mis hermanos con la parte que les corresponda y quedarme con esta parte. Pues bueno, esa oposición se llama así, supone iniciar un incidente de oposición y junto con el cuaderno particional, el letrado emplaza a las partes dándole un plazo de 10 días, desde que se le notifiquen las operaciones hechas por el contador, 10 días para formular oposición. Se presenta por escrito, las partes deben actuar con abogado y procurador, ahora sí, y señalaremos una comparecencia en el plazo de 10 días. Esta es una comparecencia que se celebra ante el letrado y como ven ustedes ahí, se resuelve por decreto. Aquí no interviene el tribunal, de momento. ¿Vale? Si ustedes se fijan en el artículo 787, tenemos varias posibilidades. Que directamente nadie se oponga al cuaderno particional y que se apruebe tal cual. Sería la primera de ellas. Tenemos un cuaderno particional perfecto, donde no existe ningún problema. Lo tenemos aquí. Decreto del letrado aprobándolo. El siguiente paso ya será entregar los bienes y protocolizar en el notario lo que nos haga falta. Pero también podemos tener oposición. Se presenta y lo primero que tenemos es una comparecencia ante el letrado que también terminaría, si hay conformidad, con un posible decreto que es similar en efectos al primero que hemos dictado, ¿vale? Pero ha habido una comparecencia donde, oye, pues el letrado ha hecho su labor de mediación entre los coherederos y hemos alcanzado una conformidad. No tiene por qué ser igual a las operaciones divisorias. A lo mejor ya ahí se ha llegado a un acuerdo en cuanto a eso que no estábamos al principio de acuerdo. Se cambia algo, se paga por aquí, se compensa por allá y entonces sí hay una conformidad. Se aprueba como quede por decreto, ¿vale? Plazo para esta comparecencia,
10 días para celebrarla y decreto. Pero si celebrada la comparecencia tampoco conseguimos alcanzar acuerdo, nos tenemos que ir sin conformidad, no conseguimos esa conformidad, a una comparecencia. Ahora sí hablamos de una vista, ¿vale? Aunque hable de comparecencia, perdón, hablamos de que seguirá como una vista de juicio verbal y terminaría con sentencia, ¿vale? Entonces, para un mismo trámite, que es la definitiva aprobación del cuaderno particional, tenemos una posibilidad de oponerse y varias resoluciones para ponerle fin. Entonces, este articulito hay que darle mucha vuelta y saber esos pasos, ¿vale? Directamente, decreto del letrado, el juez no ha intervenido para nada y ya está aprobado el cuaderno particional. Comparecencia porque han puesto una oposición. Intentamos con el letrado llegar a un acuerdo. Comparecencia. Si hay conformidad, decreto, y tampoco tenemos que molestar al juez para nada. Pero si seguimos en la no conformidad, entonces sí, haremos otra comparecencia, pero saber que ahí estamos hablando de vista por los trámites de juicio verbal y que será el juez el que definitivamente resuelva cómo han de quedar esas operaciones particionales. ¿Se entendió el juego este y las posibilidades que tenemos? Bueno, por último, el artículo 788 ya nos habla de la entrega. Aquí estamos en la verdadera entrega de los bienes. Simplemente tener en cuenta que consiste en la entrega real, en la puesta en posesión de los bienes que cada uno de los herederos ha recibido, ¿vale? A cada uno se le entregará lo que le haya correspondido, lo que se le haya adjudicado. Si existen en el procedimiento títulos de propiedad o títulos, escrituras públicas que acrediten la posesión, se le entregará junto con una certificación que luego veremos o con un testimonio. Y lo que tienen que hacer cada uno de los herederos, si le ha tocado, vamos a poner ahí, o se le ha adjudicado una vivienda, imaginemos, o un apartamento en la planta tercera del edificio del padre, a cada uno de sus hijos le deja un piso, primera planta, segunda planta, tercera planta, perfecto. Deben llevarlo a protocolizar, perfecto, pues como son títulos de propiedad, se les entregan esas escrituras para que lo puedan hacer. Protocolizar significa llevar tu escritura o el título que tú tengas para que el siguiente propietario quede debidamente escriturado en el notario y lo conveniente es posteriormente lo mismo en el registro de la propiedad, para que así el origen hereditario de esa propiedad quede tanto en el notario, en su protocolo, como en el registro de la propiedad. A veces no se hace y luego queda eso en la indefinición hasta que se vende nuevamente o surge algún problema de catastro, algún impuesto que te vienen a cobrar, etcétera, etcétera. Bien, se les entregará a cada uno de ellos un testimonio con lo que les ha correspondido, dice la ley, con su haber y adjudicación respectivos. Más bien aquí lo que yo he visto es una certificación del letrado que incluye, o un testimonio, perdón, que incluye ese decreto aprobando las operaciones, que tiene todo el cuaderno particional, tiene la parte que le corresponde a cada uno, o bien del propio cuaderno más el decreto, o sentencia si fue esta, ¿vale? Si terminó con esta sentencia, un testimonio de esta sentencia. Y eso es lo que viene siendo suficiente tanto para el notario en el protocolo, para incluirlo, como en los trámites del registro de la propiedad para que tenga efecto frente a terceros. Bueno, lo último que nos queda de este articulito es el 788.4, que es nuevamente la intervención de los acreedores que hubieran puesto de manifiesto que son acreedores del causante reconocidos en el testamento, que son reconocidos por los propios coherederos, o bien que son acreedores de los propios coherederos, ¿no? De los del 782, pues eso, o que tienen un título ejecutivo obtenido bien judicial o no judicial. Lo que pueden hacer es en ese momento oponerse a que se entregue esas escrituras, a que se les ponga en posesión hasta que no les afiancen a ellos su pago o su crédito. Y el letrado lo acordará en ese sentido. No es una suspensión del procedimiento, sino que requerirá para que afiancen. Y deberán hacerlo, porque si no, supone la no entrega de los bienes. Bueno, hasta ahí con este articulito. Y el 789 es un artículo en el que simplemente nos dice que en cualquier, que podría ser la pregunta única de este artículo, en cualquier estado del juicio, los interesados, o sea, los partícipes de esta división de herencia, pueden
separarse del seguimiento, dice, es decir, desistir o solicitar que se deje sin efecto y terminarlo vía acuerdo, bien en el notario o bien incluso aportándolo en este mismo procedimiento, y eso daría lugar a un decreto, pero de sobreseimiento de las actuaciones, es decir, el archivo. Cuando esto ocurre, pues para el juzgado es un alivio, no solo porque las partes civilizadamente han llegado a un acuerdo, sino porque nos quitamos un procedimiento más de la mesa. Con lo cual, decreto de sobreseimiento y archivo, y que vayan al notario o a donde quieran. Miren, procedería a estudiar directamente la formación de inventario, artículos 793 y siguientes, pero ya dijimos que desde el primer momento puede haber medidas de intervención o incluso antes medidas de aseguramiento. Estos artículos que, bueno, no suelen caer en tramitación y auxilio, yo sí los he visto en gestión alguna vez, algunas preguntas, ocurren o se ponen en prácticas la mayor parte de las veces cuando ocurre este hecho, es decir, cuando un fallecimiento se produce sin familiares o herederos conocidos, ¿vale? Y a la vez no encontramos testamento, no tiene un testamento registrado. Así comienza el artículo. Vamos a tener que tomar medidas de aseguramiento de los bienes, pues porque si no, el más listo se los lleva. Si es un coche, se lo llevan de la casa, si es un dinero en un banco queda perdido, si es una casa se la ocupan, se la destrozan, se la destruyen, si son papeles los mal usan o los tergiversan, entonces hay que tener cuidado con todo eso. Lo que quiero decir es que no siempre se practica, porque siempre algún familiar tiene que estar, pero si surge el caso, hay que acudir a estos articulitos y, por un lado, tomar medidas de aseguramiento, las indispensables, ahora lo vamos a ver, y por otro lado, intervención de la herencia, intervención judicial, pues también para darle un cauce o una división a toda esa masa que hayamos conseguido asegurar. Pues bueno, cuando tengamos noticia de un fallecimiento de una persona sin que conste testamento otorgado y sin que consten los parientes, que el artículo 790 nos lo reitera, hasta qué grado debemos llegar, pero yo creo que no hace falta. Adoptará de oficio, que es la preguntita clave, las adopta de oficio, sin que nadie se lo pida, las medidas más indispensables para el enterramiento, obviamente, y para la seguridad, fíjense el orden que establece aquí: bienes, libros, papeles y correspondencia. Es un poco anticuado todo esto. Aquí tendríamos que acudir a, sí, bienes, está muy bien, y luego a lo mejor en segundo lugar ya ponemos móvil, efectos telemáticos, cuentas, asientos, no sé qué, ¿verdad? Antes que libros o papeles o correspondencia. Pero bueno, la ley sigue diciendo bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos. Aquí incluimos los personales y los que tenga en su domicilio, por ejemplo, o en cajas fuertes designadas, cualquier sitio donde tengamos bienes muebles de valor. Bien. ¿Hasta cuándo duran estas medidas? Hasta que se persone o comparezca algún pariente de los que tienen derecho a la herencia o se nombre un representante legal a menores. Aquí también ha suprimido la ley 821 el concepto de discapacitados de cualquier índole o con cualquier discapacidad. Se refiere solamente a menores. ¿Por qué? Pues porque se supone que ya no tenemos discapacidad. Tendremos que tener a una persona con discapacidad, pero con sus correspondientes medidas de apoyo. Es otro supuesto en el que yo no tengo claro si debo suspender, en el caso de que haya una persona con discapacidad sin medidas de apoyo, a la intemperie, como quien dice, sin tutor y sin representante legal, si debo poner en marcha ese procedimiento de medidas de apoyo con anterioridad o durante estas medidas. Es una duda que yo a día de hoy tengo y que ya iremos viendo cómo lo interpretan los distintos tribunales. Pero bueno, hasta que eso llegue a una audiencia o hasta que eso llegue a un Supremo que case todas las opciones de las distintas audiencias, pues va a ser un rollo, ¿no? Bueno, en mi opinión, sí, la ley parece que indica que habría que suspender aquí o primero iniciar ese trámite, darle medidas de apoyo al discapaz para que pueda actuar con capacidad plena o con su capacidad realmente, y continuar después con todas las medidas de aseguramiento, de lo que sea. Bueno, junto con estas medidas se nos puede dar el caso, no digo que ocurra siempre, de tener que intervenir la herencia de manera judicial, de oficio, ¿vale? También en estos casos, sin testamento ni parientes llamados. ¿Qué hacemos? Por un lado, el letrado de la administración intenta averiguar si existió o no testamento. Esto es muy sencillo hoy en día. Basta una consulta al Registro General de Actos de Última Voluntad.
Cuando ustedes hagan su testamento, si no lo han hecho, cuando surja la necesidad o cuando tengan que ir a saber si algún familiar ha testado o no, acudirán aquí al Registro General de Actos de Última Voluntad, que nos expide unos certificados donde dice si otorgó testamento en tal momento, su último testamento fue este, porque ustedes saben que se puede hacer un testamento y modificarlo cuantas veces se quieran, y el que tiene validez es el último que conste hecho ante notario, ¿vale? Se supone que automáticamente las notarías lo remiten al Registro General de Actos de Última Voluntad y están debidamente registrados. Se obtiene un certificado y ya lo sabemos. A partir de ahí se puede los interesados acudir al protocolo del notario y obtenerlo para saber lo que pone, ¿vale? Ese sería el trámite que se sigue. Al mismo tiempo, o justo después de esta diligencia, mediante providencia, comenzamos esta intervención judicial llamando a los posibles parientes, amigos o vecinos que pudiera haber, ¿vale? Para acreditar, por un lado, que no hubo testamento, se supone que esto nos ha dado negativo, ¿vale? Y por otro lado, sobre los posibles sucesores conocidos, que el resultado de eso normalmente va a ser que no tenemos sucesores o que los vecinos no lo conocen o son parientes muy lejanos, no localizables, porque fíjense que estamos hablando que en un primer momento ni hay testamento ni hay parientes. Si eso continúa siendo igual durante esta providencia y estos intentos del juzgado de localizarlos y examinarlos, ¿vale? Se dictará un auto de medidas de intervención, donde la ley nos da distintas medidas un poco también anticuadas o trasnochadas. Ocupación de libros y papeles, se supone que nos los llevamos de donde estén, del domicilio, los ocupamos. Realizaremos un inventario de bienes y depositaremos aquellos que sea necesario depositar. Podremos nombrar administrador de estos bienes, incluso viene bien si son bienes productivos, pues para que eso siga funcionando. Y haremos otra cosa que es una comunicación a Hacienda, bueno, ahí dice la delegación de Hacienda correspondiente del Estado de la Comunidad Autónoma, para que ellos puedan, bueno, aquí hago un paréntesis pequeño. Recuerdan que cuando no existía testamento, hablábamos de que el Código Civil recoge cómo se tiene que acudir a la herencia, quiénes son los que les corresponde la herencia cuando no hay testamento, y a eso lo llamábamos la herencia o la declaración de herederos ab intestato, sin testamento, ¿verdad? Bueno, pues el último de los puntos, sin entrar a todo lo que dice el Código Civil de eso, dime. Es importante, si se ven, si se están dando cuenta ahí en la diapositiva, las resoluciones, las preguntas que han caído en muchos exámenes, ahí lo tiene bien explicadito Fran, para averiguar si la persona murió, eso se hace por medio de una diligencia. Si se acuerda el examen de parientes, amigos o vecinos, ¿qué resolución se dicta? Una providencia. Exactamente. Si hay que ocupar libros y papeles, inventario de depósitos, bienes, medidas de intervención, pues un auto. Es importante eso, las resoluciones que se dictan. Dentro, en exámenes de años anteriores, ¿hay alguna que otra pregunta? Sí, esas son las que pueden caer, sí. En caso de proceder a esas diligencias, ¿vale? Acordar estas medidas de intervención. Bueno, pues bien, como les decía, en este proceso ab intestato, sin testamento, el último de los que tiene derecho, si fallan todos los parientes y familiares cercanos, o hasta un cierto grado, que no es necesario saber nosotros, es que hereda el Estado, ¿verdad? El Estado es heredero ab intestato, sin testamento, en favor del Estado. Y eso se materializa en las administraciones, bien la Administración General del Estado o bien las comunidades autónomas, que se quedan literalmente con la herencia, ¿vale? Ahora que está tan de moda el término literal, que lo he escuchado en todas las juventudes, pues de hecho, ¿vale? Que ese literal no equivale, pero sí, de hecho se quedan con la herencia porque son herederos ab intestato, pero también tienen que declararse herederos ab intestato. Entonces, en la propia administración, suele ser la autonómica la que inicia el procedimiento, pone en marcha ese proceso para que los bienes de fulanito fallecido sin testamento ni parientes llamados a la herencia pasen a la comunidad, a integrar el patrimonio de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de no sé qué, del Estado, ¿vale? Y eso es un proceso administrativo que a nosotros no nos interesa en absoluto, pero ahí ellos se lo comunican al juzgado y el juzgado pone en marcha esas medidas. Ahora veremos algo relativo a eso. Cada vez que la administración le diga al tribunal que ha empezado un procedimiento para, yo lo digo así para que se entienda, para quedarse con la herencia del fallecido sin testamento, para designarle a él mismo, a esa administración, el tribunal nombrará de oficio un administrador. De momento nombra un administrador. Sin caución, no se le exige caución. Y todas las valoraciones que se hagan en este procedimiento
Los técnicos los pondrá la administración que quiera quedarse con esa herencia como heredera in habintestato. Informes periciales para valorar los bienes y dinero, etcétera, fincas que haya, con sus propios servicios. Esto viene a ser un poco, si usted quiere quedarse con la herencia de Pepito Pérez, que murió sin testamento, sin familiares y ya hemos intervenido, usted ponga sus servicios a trabajar y usted se los queda. Pero todo con el conocimiento y con un administrador nombrado de oficio por el tribunal, ¿vale? Y luego el último artículo, 792, establece 4 supuestos de intervención diciendo quién puede solicitar las medidas de intervención en una herencia dependiendo del procedimiento. Miren, hemos hablado del proceso de declaración de herederos, que es un proceso que si se hace judicialmente es previo a cualquier partición de la herencia. Antes de partir la herencia quiero saber quiénes son los herederos. 4 hermanos, uno falleció, ¿cuántos hijos quedan? ¿Cuántos sobrinos tenemos ahí? Pues hay que ver un poco. Mira, también hereda un hijo que era extramatrimonial, que vino reconocido por el padre. En fin, las complicaciones de las herencias son miles, pero lo que tenemos que tener claro es quiénes son los llamados a la herencia y en calidad de qué. Ahí está la declaración de herederos. Si es una herencia familiar normal, sin ningún problema, vamos al notario y lo hacemos. O incluso hijo único, pues no hace falta. O 2 hijos, somos sucesores universales, casi no hace falta, no hay ningún problema. Pero en este tipo de intergeneracional o con familiares en el extranjero o con hijos extramatrimoniales o varios matrimonios, etcétera, etcétera, ahí surgen las complicaciones que hay que depurar primero. Declaración de herederos sería ese procedimiento. Mientras se esté tramitando, cualquiera de los parientes que tenga interés en esa posible herencia o el cónyuge superstite, el cónyuge que sobreviva, tienen derecho a iniciar esa intervención de la herencia. Eso es lógico. Quiero que se preserve la herencia hasta que se aclare quiénes son los herederos. Muy bien, no hay problema. Durante otro proceso que es ya una división judicial de herencia, también podrán pedir la intervención o las medidas cualquier coheredero. Aquí ya tenemos unos coherederos en el escrito de división de herencia, pues cualquiera de ellos. Y añadimos a aquella figura que es el legatario de parte alícuota. Recuerden, el que le correspondía una parte de la herencia, pero basada en algún pequeño porcentaje no determinado en algún bien. Eso es lo que diferenciaba al de parte alícuota con el legatario puro y duro, que sí que le corresponde un bien y que ese no podía participar no podía solicitar la división judicial de la herencia ni participar en ella. Bueno, si lo que tenemos es que la administración ha puesto en marcha este proceso, el de división judicial de la herencia para nombrarla ella misma habintestato, será esta administración la que pueda solicitar algún tipo de medidas, ¿vale? Pero ya contaremos con un administrador designado de oficio por el tribunal. Y en último lugar, si se trata de acreedores de la herencia, solo podrán solicitar esta intervención de la herencia si están reconocidos en testamento, tienen título ejecutivo o son reconocidos por los distintos coherederos si ya los conocemos, ¿vale? Como digo, estos son 4 supuestitos del último artículo del 792 que, bueno, hay que echarles un vistazo por si acaso nos pusieran alguna preguntita. Y ahora sí, nos vemos la primera o última o intermedia parte diferenciada, que es cómo formamos un inventario cuando tenemos que proceder o cuando nos han pedido una división judicial de herencia. Yo voy a hablar del ejemplo que más se nos suele dar. O bien pedimos ante el juzgado solo la formación del inventario de la herencia, ¿vale? Porque no nos interesa todavía por alguna cuestión pedir la división judicial, o bien nos encontramos con un proceso en el que nos han pedido las dos cosas juntas. Nos han pedido formación de inventario y posterior división judicial de herencia, ¿vale? No hay ningún problema en ninguna de las dos cuestiones. El juzgado puede tramitarla sin ningún tipo de problema y la ley lo permite. Sea cual sea el caso, lo que vamos a intentar hacer es dejar fijado cuáles son los bienes que conforman ese caudal hereditario, esa masa hereditaria que luego en algún momento se podrá dividir. ¿Se entiende el planteamiento, no? No hay ningún problema, ¿vale? Vamos a hablar de 4 articulitos que a su vez recogen 4 fases muy diferenciadas. El artículo 793 nos va a hablar de cuáles son las primeras actuaciones que realizamos. En principio va a ser alguna medida indispensable para la seguridad de los bienes, la tienen ustedes aquí, en el propio auto que admita el procedimiento. Si nos lo han pedido, solo si nos lo han pedido, o si el juzgado lo considera necesario, acordaremos alguna medida indispensable, que son de seguridad, ocupar libros y papeles,
depósito de algún bien mueble que entendamos, nombrar un administrador para algún bien productivo si se considera indispensable, ¿vale? O algún otro tipo de garantía. Simplemente, eso por un lado. Y por otro lado, citar a una comparecencia a estas personas del artículo 793. No he visto que pregunten a quién citamos, pero aquí lo tienen por si acaso y el artículo lo pone. Citaremos al cónyuge superviviente, a los parientes más próximos, siempre y cuando no conste testamento ni declaración de los herederos ab intestato. No, llamaremos a los herederos y a los legatarios de parte alícuota, a los acreedores que hayan pedido intervenir, pero ya sabemos la participación limitada de todos estos. Intervendrá y citaremos al Ministerio Fiscal en los casos en que existan parientes desconocidos o no puedan ser citados. Y ojo, aquí esto lo quitaré el próximo día, ya no tendremos que citar al Ministerio Fiscal con casos de incapaces, puesto que ya no existirán incapaces, ¿vale? Ya tendremos el mismo supuesto caso de necesidad de medidas de apoyo. ¿Quién señala la comparecencia? El letrado de la Administración de Justicia. Ante él se va a celebrar esta famosa comparecencia de formación de inventario. Pues bueno, el segundo puntito y segundo artículo debe ser la verdadera comparecencia donde surge un acta de formación de inventario. Señalamos día y hora, comparecen todos y ese día se va a hablar, ¿vale? Normalmente se parte siempre de una propuesta, que es la que se ha hecho en el escrito. Solicito la formación de inventario, siendo los bienes integrantes los siguientes: tal, tal, tal y tal. Finca número 1 citan tal sitio. Cuenta corriente con un total de no sé cuántos euros al día del fallecimiento de la persona. Vehículo, no sé qué. Joyas que están depositadas en el Monte de Piedad, no sé quién, no sé cuántos. ¿Vale? Deuda con el banco no sé qué reconocida. Deudas de la empresa o empresa y deudas en valor de tanto. ¿Vale? Se van añadiendo todos los bienes, positivos y negativos, y se conforma una relación de bienes. Como digo, el día de la comparecencia, que se celebra ahí en nuestra mesa, los que estén en los juzgados saben de la comparecencia que estoy hablando, se hace normalmente con el funcionario, aunque mire, en mi juzgado lo hace la letrada de la administración, no sé, según los casos, vamos. Pero vamos, no es una comparecencia complicada a veces, ¿vale? Otras veces... Una pregunta que cayó en gestión. Venga, dale. Fíjense, la pregunta es cabrona, o sea, es tan sencilla como cabrona. Dice, según la ley de enjuiciamiento civil, en el procedimiento de división de herencia, ¿cuándo se acuerda la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario? Pues se van al artículo 783.1. Sí, vale. Y es tan sencillo como que dice, solicitada la división judicial de herencia se acordará cuando así se hubiere pedido y resultare procedente. Esa es la respuesta correcta que pusieron en el examen. Eso lo hemos venido diciendo todo el rato, siempre que se hubiera pedido. Muchas veces no se acordará porque no es necesario y no se ha pedido. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en uno de esos supuestos en que sí que se ha pedido. Se ha pedido la formación de inventario, hemos llegado hasta el acta, concurre todo el mundo y partimos de la propuesta. Si todo el mundo está de acuerdo, perfecto, manifiesta fulanito que tal, que dice que sí, menganito de tal, que dice que sí. El problema cuando surge, cuando hay una controversia, cuando alguna de las partes no está de acuerdo con que ese inventario incluya determinados bienes o cuando alguna de las partes quiere sacar de esa propuesta alguno de los bienes. Ahí surge el problema. Vale. Pero en este trámite, en este momento, es un problema muy relativo, porque nosotros, si lo hacemos solos o si lo hacemos con el letrado no debe complicarse en fundamentaciones ni en pruebas. Me explico. Si lo que se discute es la finca número 2527, situada en los Altos de Arona, en el camino no sé qué, ¿vale? Una parte lo puso en su propuesta y dos sobrinos o un hermano y un sobrino no la quieren incluir porque dicen que eso era bien privativo de tal o que se lo vendió a su padre en tal fecha o no sé qué, no sé cuánto, por el motivo que sea. Nosotros no tenemos que entrar a recibir en este momento prueba de, no, mire todos los documentos que traigo y traigo un testigo que es no sé quién y traigo que se libre oficio al notario. No. Oiga, la prueba usted se la guarda porque va a haber un momento distinto en el que va usted a poder proponer esa prueba. Ahora lo vemos. Aquí simplemente vamos a finalizar sin acuerdo de esta comparecencia porque usted manifiesta
que está de acuerdo con todo, ¿verdad? Siempre positivo. Primero vamos a atar lo que podemos. Los bienes que se incluyen son la casa, el coche, el apartamento, las cuentas y las joyas, pero fulanito de tal manifiesta que no está de acuerdo en la inclusión de determinada finca, o bien dice que la finca número tal se saque del inventario. Si quieren añadir porque pertenece a su padre, porque se vendió, porque no existe, por lo que sea, lo ponemos. Pero no se dejen liar en la comparecencia con que el abogado aporta, con que el abogado pide un perito, con que el abogado propone pruebas, con que trae un testigo que es el vecino de la arriba de la finca. Eso todo va a quedar para el momento posterior. ¿Por qué? Porque el acta solo puede quedar terminada con avenencia o sin avenencia, con conformidad o sin conformidad. Y de ahí, si no hay conformidad porque alguien discute inclusión o exclusión de algún bien, vamos directamente a una vista. Así nos lo dice el artículo 794 en su punto cuarto. Cualquier controversia... Perdón. Disculpa dale. Que te corte el... Nada. Dale. La pregunta que hiciste antes, que contestó Reme, cayó en un examen en el año 2012 en gestión. El plazo, sí, a mí me suena. Según la ley de enjuiciamiento civil, ¿en qué plazo máximo? No le pone en qué plazo, sino esto es una pregunta oficial. Vean que les puso en qué plazo máximo deberá entregarlo las operaciones divisorias de una herencia desde el inicio de las mismas. Pues, efectivamente. le pusieron sí, un mes, 3 meses, 6 meses, 2 meses. Ahí también pueden jugar con el máximo mínimo. ¿En qué plazo lo podrá hacer? Plazo máximo de 2 meses, plazo mínimo de 2 meses. Por eso siempre les decimos que los plazos no se los estudian 2 meses, sino siempre, porque los pueden llevar a la duda. Mira, y en la ley está tal cual. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de 2 meses. Incluso hay que estudiárselo también desde, sigue la coletilla, el plazo máximo de 2 meses desde que fueron iniciadas. ¿Por qué? En esta pregunta le pusieron 1 mes, 3 meses, 6 meses, 2 meses, pero lo pudieron haber puesto perfectamente 2 alternativas de 2 meses desde que fueron iniciadas y de 2 meses desde no sé qué, ¿sabes? Sí. Y los llevan a la duda. No, exacto. Los pasitos siempre con la coletilla. Exacto, eso es lo que les iba yo a recalcar. No pasen por alto, porque a lo mejor nos leemos esto 20 veces. Solo a palo seco, 2 meses, 3 meses, no. Si tiene coletilla, estudiatelo con la coletilla. 2 meses desde, 2 meses a partir de. Bueno, perfecto. Pues miren, para terminar esto, y con esto terminamos el proceso completo, porque la otra parte ya no la vamos a dar. La cuestión, me refiero de lo que ocurre con una administración de la herencia. Esa parte es, bueno, incluso me atrevería que ni para gestión, porque no es una materia que se suele dar mucho en el juzgado y cada vez está un poquito más desahuciada, por así decirlo. Toda la parte de administración, yo esas... siempre, yo la descartaría. Pero en el inventario sí que terminamos cuando hay una controversia en una vista que se señala conforme a las normas y celebra conforme a las normas de juicio verbal, que termina igualmente con una sentencia, y esa sentencia va a decir, fíjense, ya traemos casi todo el inventario aprobado desde aquí, porque hemos sido listos y hemos puesto la relación de bienes, escrituras, documentos en los que las partes están de acuerdo. Dios, vaya pintada me salió aquí. Lo que sí estamos de acuerdo, y luego hemos dicho que no hay acuerdo porque falta ver si se incluye o no se incluye este bien, o si se saca del inventario este o estos bienes, ¿vale? Nos vamos al juicio. Aquí tenemos la fase probatoria, donde ese abogado traerá la distinta prueba que quiera hacer valer, se practica, perfecto, y una sentencia. Y en la sentencia dirá que practicada la prueba, celebrada vista, tal, el bien que estaba en discusión se incluye, no se incluye, sí se incluye, ¿vale? Simple y llanamente. Terminará por sentencia, y esta coletilla que les pone que dejará a salvo los derechos de terceros, quiere decir que esta sentencia tendrá efecto de cosa juzgada a los efectos del proceso, pero podrá ser impugnada por ese tercero que dijo que lo compró y traer su compraventa y decir, oiga, yo reclamo que esto salga de aquí en otro procedimiento, porque esta vista está limitada a las partes intervinientes, ¿vale? A los herederos que han comparecido aquí a formar un inventario.
Si un tercero que verdaderamente tiene derecho sobre la finca porque lo compró, porque pagó, porque dividió una parte y ahora la tiene, se la cedieron y tal, que lo reclame en el juicio declarativo correspondiente, que ya se tramitará, se celebrará y tendrá sus efectos en la correspondiente división de herencia e inventario si es que se lleva a cabo. Pero a esa vista no podrá comparecer como parte interviniente, ¿vale? Con esto ponemos fin, ya les digo, porque el resto de articulado se refiere a la administración, o sea, lo que hace el administrador judicial designado para la administración de la herencia y cuando cesa la administración. Bueno, pues desde el momento en que se liquide, se pueda terminar. Y yo creo que ahí no hay mucho que estudiar, ¿vale? Ni siquiera para gestión. El que quiera que le eche un vistazo, por si acaso lo lleva más atadito y mejor, siempre será mejor, lo que es lo que abunda no daña. Entraríamos, yo lo que no sé si me da tiempo, aquí al otro procedimiento de división judicial de patrimonios, la liquidación del régimen económico matrimonial. Al igual que vimos en el inicio de la división de herencia, tenemos una pequeña parte teórica, que yo la limito bastante en este caso, pues porque, oye, conocemos mucho lo que es el régimen de gananciales, ya lo hemos estudiado, hablo un poquitito de las otras partes y explico un poquito a qué se dedica este procedimiento. Es muy cortito. Lo que no creo que me dé tiempo, pues para que puedan hacer el test, yo creo que me quedo aquí. Tienen y tres. ¿Tienen? Tienen 3. Vale, entonces, o sea, me quedo aquí. Hay un test que es solo de 13 preguntas, pero tienen 3. Vale, pues venga, pues entonces nos quedamos aquí. El próximo día liquidamos ya esto y nos meteríamos ya con monitorio y cambiario, que les aviso que aunque es aparentemente muy sencillo, quizá el procedimiento o los procedimientos más sencillos de reclamación de deudas tienen mucho detallito, ¿vale? No lo cojamos como, ya es el final, porque además es el final de la ley, ya es el final, esto me lo leo mañana, o esto ya me lo sé. Esos son los errores, el ya me lo sé, ¿vale? Entonces lo veremos con las mismas ganas que hemos visto todo. Vale, pues yo estoy por aquí. ¿Quedó alguna cosilla? Mira, ya se preguntaba, ¿y si no hay controversia? Vale, ¿te refieres a si no hay controversia en la diapositiva anterior, en esta comparecencia? Sí, si no hay controversia en la liquidación, vale. Entiendo. Si no hay controversia, se aprueba el inventario. De la propia acta, exactamente, se dicta un decreto del letrado aprobando el inventario. Y ese inventario o bien ya está aprobado para cuando quieran ir a liquidarlo, o bien, si nos han pedido las dos cosas, ya continuaríamos con todo el trámite que hemos visto de la división judicial de herencia, ¿vale? Convocando a la Junta de Herederos para valorar contador, partidor, peritos, todo, enlazaríamos con todo el procedimiento, ¿vale? Eso suele pasar mucho. ¿Ok? Vale, pues paro por aquí. ¿Alguna cosilla más?